Analicemos el plan de seguridad presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum aquí en Política Joven, con Sofía Otero, creadora de contenido de análisis político, Manuel Pedrero, periodista, Natalia Torres, abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, y Carlos Moris, activista de la oposición. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias, muchas gracias. A ver, vamos primero con las fortalezas y debilidades que ven de este plan. Manuel, adelante. Sí, la verdad estoy muy esperanzado y contento con el plan que se presentó el día de ayer en Palacio Nacional, sobre todo por la persona que tiene la rectoría, la seguridad pública. Cuando Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum recibieron el gobierno de la Ciudad de México, la capital era una de las más violentas, una de las más peligrosas en relación a homicidios a nivel mundial. Cuando Sheinbaum Pardo y Omar García Harfuch abandonan el gobierno de la Ciudad de México, pues la ciudad, hoy tal cual, la capital es más segura que Nueva York, más segura que París, más segura que Madrid. Ha quedado como una de las ciudades más equilibradas en torno a población con índices de violencia. Eran aproximadamente 14 homicidios diarios, ahorita se está en un promedio de 6, de 5. Entonces, de tal manera que es esperanzador ver cómo va a ser este salto también en relación poblacional, de 8 o 12 millones de habitantes a los 130 millones. Las primeras expectativas, la verdad que van muy bien, sobre todo en el plano de la acción. Ya ver a Omar García Harfuch caminando las calles de Culiacán, Sinaloa. ¿Qué demuestra eso? Bueno, es un mensaje directo al crimen organizado. Es la presencia del Estado está aquí, de no vamos a dejar abandonar la población. Es el mensaje, porque ojo, no solamente es Omar García Harfuch, es el general Ricardo Trevilla, el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Seguridad Pública caminando Sinaloa. O sea, eso no es cualquier cosa y no es para la foto, es el mensaje y es el simbolismo, sobre todo ya con los convenios de colaboración que han iniciado con los gobiernos estatales. Entonces, nada más decir los ejes centrales: la prevención del delito, la inteligencia. Por primera vez en la historia de México se crea una subsecretaría destinada a la recaudación de datos, y la presencia del Estado mexicano. Carlos. A mí me preocupa mucho que, primero, gracias por la invitación, pero me preocupa mucho ver que Morena sigue ensanchándose el pecho diciendo que van a seguir con una estrategia fallida. Una estrategia que dejó 200,000 homicidios y más de 150,000 desaparecidos. Eso es lo que quiere Morena para este sexenio. Y lo primero es decir, Omar García Harfuch camina las calles, pero la ciudadanía no puede caminarlas. El secretario sí, el secretario de la Defensa también, pero la ciudadanía lleva días encerradas en sus casas, lleva días sin poder salir a sus negocios porque el crimen organizado no se ha puesto de acuerdo, como bien lo dijo el general Ojeda. ¿A qué nos quiere llevar Morena con este plan de seguridad, que es continuar con una estrategia fallida? Primero, lo que pasó esta semana es gravísimo con el alcalde de Chilpancingo y Claudia Sheinbaum en la mañanera diciendo, ensanchándose el pecho de que Chilpancingo no es un municipio de los más peligrosos del país. Bueno, decapitaron y asesinaron al alcalde y diciendo que no le preocupa porque no es de los municipios más inseguros. Pues ¿a qué queremos llegar? Cuando se trata de Ciudad Juárez, cuando se trata de Celaya, sí les preocupa, pero en este momento se ensanchan el pecho diciendo son de la oposición. En la gráfica que presentó el secretario de Seguridad, dijo, en la gráfica erróneamente que presentó, porque luego lo regañaron y lo corrigieron, decía que los primeros 5 estados, de esos 4 eran gobernados por Morena, de los 5 estados más peligrosos y de los estados más seguros, los 5 eran gobernados por la oposición. Antes de pasar, ¿quiero responder algo? No. Muy bien, Natalie. Creo que en exactamente el mismo sentido, a mí me parece que hay una gran fortaleza. Una fortaleza es la coordinación. Sin duda el tema de coordinaciones entre Gabinete de Seguridad y temas estatales me parece muy bueno. Me parece muy bueno que siga el tema de atención a las causas. Sin embargo, creo que nos ha enseñado, y nos enseñó el sexenio, que el tema de atención a las causas es muy positivo de manera preventiva. Entonces, sin embargo, creo que habría que elaborar un poquito más en ese sentido. Ahora, creo que al momento de recibir un país como lo recibe la presidenta Claudia Sheinbaum, un país con el sexenio con más violencia, con un número de delitos tan alto, esperaba un poco más de innovación en un plan de seguridad. Sin duda se han repetido cosas que se han hecho o que se hicieron en el sexenio pasado. Sin duda sí esperaba un poco más de innovación, dado que el país está en llamas, ¿no? No solo Chilpancingo, pero tienes un Chiapas de cabeza, pero tienes un Sinaloa de cabeza. Entonces creo que esperaba un poco más de elementos novedosos en este plan de seguridad. Sin embargo, insisto, creo que el tema de atención a causas es bueno. Me parece que está bien ejecutado. Y creo que el único punto realmente novedoso es el tema de la inteligencia, ¿no? Es el tema de aplicación de inteligencia, correcto, de la creación de la subsecretaría, que me parece muy bueno, pues sin duda hay que analizarlo de manera única, pero creo que hasta ahí vamos bien. Sofía.
Yo no entendía la frase continuidad con cambio, que tanto se repitió en la campaña, que ahora que tenemos a la presidenta Claudia Sheinbaum también se ha repetido, y ahora que se presenta el plan de seguridad empiezo a comprenderlo, porque presentan 4 ejes y dentro de esos 4 ejes tiene algunos que hablan de continuidad y otros que hablan de cambio. De continuidad, como ya mencionaron, atención a las causas, también la consolidación de la Guardia Nacional. En cuanto al cambio, el fortalecimiento de la inteligencia, de investigación, la subsecretaría que se va a crear, también conformada con analistas precisamente para el monitoreo, para la prevención, y también como algo que yo clasificaría dentro del cambio, la coordinación federal y local. Porque algo que se está poniendo sobre la mesa y que me parece súper importante es que este no debe ser un tema de partidos. No debe ser una cuestión de, bueno, mandamos apoyo por acá porque aquí sí gobierna a quien hubiéramos querido que ganara y aquí no. Y creo que comenzamos a verlo, por ejemplo, con una de las primeras reuniones públicas que tiene el secretario Harfuch, lo tiene con la gobernadora de Guanajuato este martes. Entonces empezamos a ver estos primeros pasos de coordinación que son elementales, porque hay que recordar, el narcotráfico está azotando a nuestro país y el narcotráfico no es una cuestión local, el narcotráfico tiene que ser combatido con fuerzas federales, por lo que esta coordinación que no se había enfatizado tanto en el sexenio anterior de López Obrador es increíblemente importante y es algo que nos debería dar algo de esperanza. Y en cuanto a la inteligencia, tengo algunos puntos más que desglosar, pero prefiero primero pasarle la palabra a mis compañeros. Sigamos con el tema de la coordinación, Manuel. ¿Cómo se va a desarrollar esto? Pues ya empezaron, o sea, no tenían otra opción en los estados de oposición. Los estados más violentos del país son los que gobierna el PRIAM. Pero esto no lo digo yo, lo dicen las cifras oficiales y los diferentes analistas políticos. Para empezar, ¿quién tiene verdaderamente las cifras de la seguridad? Pues no los gobiernos estatales, que muchas veces lo maquillan. El Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública. Dato mata relato. Guanajuato triplica los homicidios por la tasa promedio a nivel nacional. Esto que ustedes están viendo en rojo es el estado de Guanajuato. ¿Quién gobierna Guanajuato? Acción Nacional. Permítanme comentarles cuáles son los 5 estados que más homicidios competen en el país. Guanajuato, Baja California, el Estado de México, Chihuahua y Jalisco. Estamos hablando de que Guanajuato, Chihuahua y Jalisco son gobernados por la oposición entre el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano. Baja California, Tijuana es el problema. El trasiego de drogas, el intercambio de armas, la venta de mujeres. Tijuana es el foco central por la causa de la violencia en Baja California. Y en el caso del Estado de México, apenas Morena acaba de conquistar el Estado de México, tiene un año apenas gobernando después de casi un siglo de dominación priista. Los 5 estados más peligrosos del país, las 2 terceras partes los gobierna la oposición. Lo que quiere decir, 1, que la violencia en México no está generalizada, está focalizada. Y si uno checa los estados que mediáticamente a la oposición y a los medios de comunicación les ha encantado ensalzar, como Sinaloa, si yo me voy hasta el estado de Sinaloa, comparemos Guanajuato, que tiene 2.276 homicidios de lo que va en el año, a lo que va el estado de Sinaloa, tiene 463, el promedio nacional es de 703, menos de la mitad. Entonces, normalmente cuando los medios de comunicación y sobre todo la necropolítica, la cual no me extraña para nada que siga haciendo uso Acción Nacional, exhibiendo como un trofeo la cabeza, desgraciadamente, del ya fallecido alcalde de Chilpancingo, poniéndola en redes sociales, sí, donde no les interesan los derechos humanos ni de la dignidad de la persona que asesinaron. Necesitan un trofeo y un simbolismo para tratar de ensalzar de nuevo la estrategia de seguridad de García Luna y de Felipe Calderón. Si lo que quieren es de nuevo ensangrentar al país, primero que ganen las elecciones, pero hasta entonces que guarden silencio sería lo mejor que los pudiera pasar. Antes de pasar contigo, Carlos, vi que hiciste un gesto cuando Manuel dijo que la violencia no está generalizada en el país y que solo está focalizada. ¿Quieres decir algo? A ver, de entrada con eso me parece que hacer competencias entre qué estado tiene más asesinatos no logra una estrategia de seguridad nacional que verdaderamente se merece este país y que se merece este país en las condiciones en las que lo recibe la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, en los datos que seguramente fueron sin querer, ¿no?, que de las estadísticas de García Harfuch en la mañanera, pues es bastante curioso porque de los primeros 5, el primer lugar de habitantes, de homicidios de los cometidos por cada 100.000 habitantes, el primer lugar es Colima, que tiene
comandancia de morenistas de 3 años. Baja California, desde hace 5 años, morenista. Zacatecas, 3 años, morenista. Chihuahua, Morelos, 6 años, morenista, ¿no? Entonces, me parece que lejos de que se trate de una competencia a ver en qué estado ocurren más homicidios, justo una estrategia de seguridad nacional debe abarcar también esos estados, incluso los que están gobernados por oposición. Pues tan está abarcada que lo primero que hizo Omar García Harfuch fue visitar un estado morenista. 21 días después de un culiacanazo, pero... Sinaloa. Sí. La primera aparición de Omar García Harfuch es, ojo, porque esto ya está tan dinámico el gobierno que a lo mejor muchos lo pueden olvidar, pero la primera aparición pública dentro del sexenio de Claudia Sheinbaum por parte de Omar García Harfuch es Sinaloa. Hoy estuve en Hermosillo, Sonora. También estuve en Baja California. Es decir, ya la dinámica del secretario de Seguridad Pública es visitar estado por estado y dejar claro a los gobernadores quién tiene el mando y quién tiene el control de la seguridad pública. Sofía, levantaste la mano. Sí, coincido con Nat. El tema se está partidizando y justamente creo que era algo que estaba intentando tanto la presidenta como el secretario Harfuch de deslindarse un poco de esa postura ahora que dieron la estrategia de seguridad nacional. Finalmente somos todo un país y reiterando lo que dice Natalia, los datos pueden presentarse de distintas maneras para darnos distintas conclusiones. Los datos que nos presenta Manuel, claro que son correctos, pero son homicidios totales, considerando la población por cada 100,000 habitantes son distintos. Entonces se pueden... No de enero a septiembre de 2024. No estoy diciendo que esos datos son falsos, son datos oficiales, como también son oficiales los que dijo Natalia, en los que Guanajuato no está en el top 5. Pasando a otro tema, en cuestión de la inteligencia, también creo que hay algunas debilidades. El planteamiento básicamente de monitoreo es algo que se implementó en la Ciudad de México de manera exitosa, que podemos ver en los datos oficiales, pero hay una diferencia en la infraestructura. Exactamente. Hay una diferencia abismal entre lo que se vive en la Ciudad de México y lo que se vive en muchas otras partes del país. En la Ciudad de México, exactamente, en la Ciudad de México de entrada tenemos muchísimas cámaras de seguridad que rodean toda la capital. Estamos hablando de que se tendría que implementar esta estrategia de monitoreo en zonas donde ni siquiera hay alumbrado público, por lo cual tendría que hacerse una inversión monumental. Si esa es la tirada, está perfecto, pero de nuevo no se va a solucionar el tema hasta que deje de haber gente coludida con el narcotráfico en el gobierno, no solamente federal como hubo con García Luna, sino a nivel local. Carlos. La gráfica que presenta Manuel es una gráfica de enero a septiembre. La gráfica que presentó Omar García Harfuch, el secretario de Claudia, es de todo el sexenio anterior, con la herencia que está tomando Claudia y Omar. ¿Qué es lo que vemos? Es que ellos presumen y ellos son los que juegan con las vidas de las personas, diciendo que en Guanajuato son los que pues el estado más inseguro, cuando la gráfica dice que es Colima, la gráfica dice que es Baja California, la gráfica dice que es Chihuahua. Entonces, ¿a qué vamos con eso? Lo mismo, y lo vuelvo a decir, dice que la oposición se presume la cabeza del alcalde de Chilpancingo. Lo que debe de ser preocupante es ver a la presidenta decir, no pidió ayuda, o ver a Omar decir, no pidió ayuda, cuando en un medio nacional dijo que estaba hablándole a Evelyn Salgado, pidiéndole ayuda, pidiéndole apoyo. ¿Y qué pasó? Lo abandonaron, así como han abandonado a millones de mexicanas y mexicanos. Eso es nada más culpar a la oposición, pero volvemos a lo mismo. Los 5 estados, y lo presentó Omar, más seguros del país por cada 100,000 habitantes, los gobernó la oposición en los últimos 6 años. Entonces es una sinsentido, es una incongruencia total de Morena y sus aliados decir que todo lo que toca la oposición está mal, y siguen muy picados con el tema de García Luna y de Felipe Calderón. Ellos dejaron el poder hace mucho tiempo. García Luna ya está en la cárcel. ¿Qué está pasando? El ahijado de García Luna hoy es secretario de Seguridad. Es así de simple. Ellos van a seguir en el pasado. Si quieren ir al pasado, vayan al sexenio de López Obrador, vayan al sexenio de Peña, y no solamente vayan con Calderón, que les toque a todos por igual. ¿Sabes en qué estaba pensando mientras decía el compañero del PRIAN que el alcalde de Chilpancingo no tiene protección, seguridad federal? Que esas solicitudes se hacen a través de manera institucional, una solicitud formal a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, si el alcalde lo hizo, estoy seguro que la alcaldía de Chilpancingo tendrá una copia de la solicitud y la publicará dentro de lo inmediato. Así no tuviera seguridad, lo lamentable Manuel, es que se siga jugando con la necropolítica, no les importa la vida de las personas, y no, o sea, ni siquiera me voy a esforzar en explicar la situación del país cuando todos los televidentes de Celaya, de Salamanca, de Guanajuato,
ven y escuchan este tipo de cosas, porque también va muy relacionado al tema del Poder Judicial y a la justicia y a la impunidad. No hay una sola crítica de cómo un personaje como Carlos Samarripa, a través del contubernio del gobernador Diego Sinue, ya que hablan de corrupción en las instituciones locales y del Estado, el contubernio de Diego Sinue con Carlos Samarripa, 15 años siendo fiscal, y nunca se aprendió a un delincuente de alto nivel. Tuvo que llegar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para detener al Marro, al líder del cártel de Santa Lima. Quiero hacerle una pregunta a los cuatro. ¿Cuál es el tiempo, digamos, prudente que deberíamos esperar para que este plan comience a dar los resultados esperados? Hoy decía la presidenta, sí, va a ser exitoso, pero no de un día para otro. Ustedes, como juventudes, ¿cuál consideran es el tiempo apropiado, Sofía? Y ahorita volvemos con él. Creo que podríamos hacer una validación a la mitad del sexenio, especialmente como le están haciendo tanto énfasis a la atención a las causas. Pues yo creo que no va a ser algo inmediato, no va a ser una dinámica confrontativa, lo reiteró la presidenta, no es regresar a la guerra contra el narco. Entonces no creo que se vean resultados de forma inmediata, no significa tampoco que es algo negativo. Algo que hemos reiterado también mucho en esta mesa es que efectivamente en el sexenio anterior bajó la tendencia en particular de los homicidios, aunque al final tuvimos alrededor de 200,000 homicidios, una cifra muy grave, hay una tendencia a la baja. Entonces ojalá sigamos viendo esa tendencia a la baja, bajando cada vez más rápido. Y nada más respondiéndole rápidamente a Manuel, estoy de acuerdo que si el alcalde hizo una solicitud formal, que hubiera sido lo idóneo, pues ahí estarían los registros, pero más allá de eso, es revictimizante decir que, bueno, pues tendremos que medio echarle la culpa si es que no pidió esta solicitud, porque al final a un mexicano, ocupe un cargo de poder local o no, no deberían decapitarlo solamente porque no tenía protección de fuerzas federales. Natalia, el tiempo prudente. Correcto. A ver, creo que a partir del año y medio podemos empezar a ver ciertos pasos ya avanzados. Sin embargo, los resultados que se planean con la presidenta Claudia Sheinbaum me parece que sí tendremos que verlos a mediados del sexenio. Veamos cómo va avanzando. Creo que es importante resaltar que recibe un país herido, que recibe un país complicado, entonces también dejemos de actuar. Dejemos que tenga esta estrategia su curso. Eso me parece muy importante. Y solo para hacer un mismo comentario en el sentido que lo hacía Sof, creo que el tema no tiene que ser si hay una solicitud de seguridad de manera burocrática. El tema es porque hay un una alcalde... mentira. Hay la tesis de una mentira y entonces hay que responder con la verdad. No, la mentira no es que hay un alcalde decapitado 6 días después de tomar su cargo. No, la mentira es que están diciendo que no hubo una solicitud de protección. Si la hay, que muestren el documento y que desmientan al gobierno. El debate no tiene que ir ahí. El debate tiene que ser tan sencillo. Están diciendo que no se le ofreció protección. Pero aquí no te lo estamos diciendo. ¿No? Aquí el tema es... A ver, Carlos, que el tiempo prudente, por favor. Bueno, si 6 años no fueron suficientes, entonces vamos a entre 1 y 2 años, vamos a ver qué pasa. Y quiero ir a un punto muy importante, algo que decía Manuel, y es el fan número 1 de Felipe Calderón se llama Andrés Manuel López Obrador. El fan número 1 de Genaro García Luna es Andrés Manuel López Obrador. Decían no a la militarización, ya militarizaron el país. No al pacto con el narco, ya pactaron con el narcotráfico. Decían, no queremos un país ensangrentado, 200,000 homicidios. Decían, hay muchos desaparecidos, más de 150,000 desaparecidos. ¿A qué vamos a llegar? ¿Vamos a seguir culpando al pasón? ¿O vamos a empezar a fortalecer las policías locales? ¿Por qué no se habla de las fiscalías, de los ministerios públicos? Las policías locales y las estatales son las primeras en atención al ciudadano. ¿Por qué no hay una propuesta formal de qué se va a hacer? Hoy en México ya dejemos a un lado los partidos políticos. ¿Cómo le vamos a hacer para no salir a justificar? No es que lo decapitaron porque no hay una oferta, no hay una solicitud formal. Entonces, los 200,000 homicidios que sucedieron el sexenio pasado, disculpen, no había una solicitud de que se cuidaran a las y los mexicanos. ¿Así vamos a ir a decirle a la gente? Bueno, el sector de seguridad sí puede caminar Sinaloa, pero los ciudadanos no. Rocha Moya sí puede, pero los ciudadanos no. Manuel, y contigo terminamos. Una exclusiva para Milenio. Resulta que durante 6 años se aseguró que Andrés Manuel López Obrador era un narcopresidente y estaba coludido con el crimen organizado. Vengo a enterarme de que en algún momento sí tuvo relación con un narcotraficante de alto nivel. Su nombre es Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón Hinojosa anda libre,
no tiene ninguna orden de aprehensión metan a la cárcel, por favor. y tiene cuentas Por favor, pendientes ¿no se con le la olvidó? justicia. A los dos. Quiero resaltar que no ¿Y a Peña? interrumpí las conclusiones de los compañeros. Por favor. Yo sé que la defensa de Felipe Calderón es su interés, pero los mexicanos tienen que saber Que lo metan al bote. que Felipe Calderón es el artífice de la violencia que estamos viviendo hoy en día. Y tiene 3 socios suyos arrestados y enjuiciados en Nueva York. Se llaman Joaquín Guzmán Loera, Ismael El Mayo Zambada y Genaro García Luna. Si estos son los hombres que representaron el último gobierno de oposición de Acción Nacional a querer darle lecciones de seguridad pública a Morena y a la 4T, insisto, el silencio es la mejor defensa que pueden tener. Y esos Gracias. aliados son los que siguen Ojalá los exactamente metan a prisión, sueltos. es lo que queremos ver. Gracias por haber estado con nosotros. Se nos gracias, fue el Pedro. tiempo volando. Nos vemos la siguiente semana, ¿les parece? Buenísimo. Muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos.